¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos a nuestra programación de hoy, Sabadito Alegre. Un abrazo muy especial para todos ustedes que nos ven a través de Facebook Live y también estos programas. Recuerda que los posteamos en nuestra página de Ángel Galeano en YouTube. Ahí los puede ver usted mejor en alta definición, ¿ok? Así es que les estamos enviando un saludo muy cordial para todos ustedes que nos ven y nos siguen a diario acá, digo, por lo menos cada sábado, acá en Facebook Live. Así que un abrazo cordial. Desde ya pues les invitamos para que se queden con nosotros. Estamos desarrollando un tema muy interesante. Estamos hablando del libro de Apocalipsis, especialmente el tema de los sellos, que son tan controversiales y a veces muy poco entendidos, ¿no? Por muchas razones. La principal es porque no se le ha puesto mayor interés al estudio del libro de Apocalipsis. Pero como hemos visto durante muchas semanas atrás, estamos entendiéndole al libro de Apocalipsis. Hoy más que nunca estamos entendiendo el libro de Apocalipsis porque estamos en el tiempo del fin. Todos los eventos que se están desarrollando y que estamos viendo en el ámbito mundial tienen que ver con la profecía. Nada de lo que está pasando se escapa del ojo de Dios o se escapó del ojo de Dios. Él lo profetizó. Él lo anunció a sus siervos los profetas desde la antigüedad. Y hoy nosotros somos testigos de toda esta serie de eventos que se están desarrollando. Hemos visto grandes eventos en los últimos días. Así es que vamos a estar hablando de ello y también de lo que significa el cuarto sello el día de hoy. Estaremos hablando del cuarto sello. De hecho, lo tenemos allá en el fondo principal, en la televisión, pero se lo vamos a poner un poquito más de cerca para que lo miremos. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, mis queridos amigos, como nosotros hemos dicho desde un principio que los sellos también están enmarcados en la misma época que representaban las iglesias. Lo hemos dicho muchas veces, y al igual que el sello, el tercer sello, estaba enmarcado en lo que se desarrollaron los eventos de la iglesia de Pérgamo, también el cuarto sello va a desarrollarse en lo que es la iglesia de Tiatira. Por eso nosotros el día de hoy vamos a estudiar de una forma muy interesante este tema, que es de suma y trascendental importancia. Así es que en unos segundos vamos a venir y vamos a desarrollar estos temas que realmente nos atañen, nos tiene que interesar, porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Es el momento en que los hijos de Dios y todo el mundo debe interesarse en descubrir, en estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a irnos con un pequeño video donde leemos lo que son al menos hasta el sexto sello, porque en el sexto sello hay una pausa y muy interesante, y nosotros vamos a hacer énfasis. Hoy apenas vamos a hablar del cuarto, pero en el sexto sello usted va a ver que no continúa el séptimo, sino que hay una pausa, hay muchos eventos de los cuales hablamos en este video que vamos a ver en este preciso momento. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira.
Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bien, así les presentábamos el versículo capítulo 6 de Apocalipsis, básicamente, con lo que es la descripción de los sellos hasta el sello número 6, ¿verdad? El capítulo 6, donde están
los sellos del Apocalipsis, donde aparecen estos primero 4 caballos. Hoy vamos a estudiar, oiga bien, el último, ¿qué digo? El cuarto sello, pero el último de los caballos, porque después sigue hablando de los sellos, pero ya desaparecen los caballos, ¿verdad? Así es que vamos a estar hablando de este tema muy interesante que yo estoy seguro que ustedes van a disfrutar, van a entender y se van a sentir motivados a seguir estudiando la palabra de Dios. Entonces vamos a tener una pequeña oración antes de iniciar este tema, porque realmente necesitamos que Dios nos ilumine, nos dé palabra de sabiduría, porque no lo sabemos todo. Nosotros apenas somos estudiantes de la palabra de Dios, pero realmente Dios está dispuesto a dar sabiduría y conocimiento a todos aquellos que de buena fe, de buen ánimo, escudriñan la palabra de Dios, porque realmente la palabra de Dios está al alcance de todos. Usted no necesita ser un catedrático, tener un título universitario o haber estudiado, ser experto en teología para entender la palabra de Dios. No, de hecho, los grandes hombres que han surgido en la historia con las revelaciones de la palabra de Dios y que han predicado el Evangelio han sido personas bastante humildes, que sí han tenido algún estudio en universidades, pero el mayor aprendizaje lo obtuvieron leyendo y aplicando los principios de la palabra de Dios en su vida. Así que vamos a tener una palabra de oración y cualquier comentario que ustedes nos quieran enviar, estamos más que disponibles para contestarles. Cualquier petición de oración, algunas personas nos han pedido oraciones y las hemos incorporado acá en nuestros momentos de oración, tanto en la iglesia como también personalmente hemos estado orando. Eso nos sirve tanto a nosotros, por supuesto, y así oramos también por las demás personas que sabemos necesitan. Todos tenemos necesidades, algunas menores, otras mayores, pero lo cierto es que todos pasamos por dificultades. Vamos a tener una palabra de oración para luego continuar con el estudio de este tema, como es el cuarto sello, que nos va a hablar del caballo amarillo. ¿Qué sucederá? ¿Qué pasa? ¿Qué representa? ¿De qué nos estará hablando el cuarto sello? Pues usted manténgase pendiente que nosotros estaremos hablando, abundando. Quiero decirles también algo muy importante. La profecía no es doctrina. La profecía es cambiante, puede cambiar. La profecía es condicional. ¿Qué significa eso? Vamos a estar hablando dentro de unos minutos. Querido Dios y Padre, en esta hora nos presentamos ante su presencia a través de estos medios de difusión, como es el Facebook Live y también a través de YouTube y otras plataformas, para hablar de su palabra. En este momento pedimos que su Espíritu Santo pueda darnos capacidad de explicar y entender lo que representa el cuarto sello. Este mensaje, Señor, que fue enviado para todas las iglesias desde la época de Cristo hasta nuestros días, de repente ha sido mal entendido y de repente seguimos mal interpretándolo y mal predicándolo. Pero queremos ponernos en sus manos, Señor, para que usted nos dé la forma correcta, la interpretación correcta de qué es y qué representa el cuarto sello, como el resto de los que hemos hablado. Se lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, estamos viendo por acá ya algunas personas que se han incorporado a nuestra transmisión. Les agradecemos de veras infinitamente porque nos honran y nos da mucha alegría saber de que nuestros estudios pueden estar ayudando a muchas personas interesadas en la palabra de Dios. Bueno, ya hemos nosotros pasado, hemos ya estudiado muchísimo del libro de Apocalipsis. Estamos completando
Queremos completar lo que son los sellos para así mostrar un paralelo que existe con las iglesias. Después de esto nosotros vamos a hacer después de que estudiemos los sellos, especialmente hasta el sexto sello, ahí vamos a detenernos. Antes de llegar al séptimo sello, vamos a estudiar unos temas interesantes, porque hay un margen de tiempo. Si usted lee el sexto sello, vamos a leer el sexto sello, porque ya en el video que les presentamos ahorita, con la lectura de los primeros seis, hablaban de los primeros 6 sellos, pero ya en el sexto sello, oiga bien lo que sucede. Ya en el sexto sello, dice en el capítulo 6, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto. ¿Recuerdan en el video cuando nosotros hablamos de ese gran terremoto, el terremoto de Lisboa? Y el sol se puso como negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Pero usted me pregunta, ¿nunca ha sucedido ese evento? En el sello número 6, ¿verdad? Nunca en el sexto sello hemos visto, por lo menos en la historia, queremos decir, nunca hemos visto el versículo 14 donde dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Jamás hemos visto eso. Es interesante. ¿Qué representa eso? Bueno, básicamente lo que está representando ahí es la venida de Cristo. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Bueno, no en esta clase, pero sí cuando lleguemos al sexto sello. ¿Por qué? Y resulta que usted llega al capítulo 7 y nos habla de los 144,000. Y pasa el capítulo 7, ahí nos habla de la gran multitud vestida de ropas blancas. Y llegamos al capítulo 8 y apenas iniciamos con el séptimo sello. ¿Qué significa? Significa que nosotros en este momento estamos en el sexto sello. Estamos en la mitad del sexto sello. ¿Por qué? Porque como ya hemos hablado de estos eventos que pasaron, como por ejemplo el gran terremoto, el escurecimiento del sol y de la luna, la caída de las estrellas masivamente, del cual vamos a estar hablando más adelante. Pero usted me dice, pero si han oscurecido el sol y la luna. Mire qué interesante, hasta hace muy poco, este año incluso, han habido oscurecimiento del sol y de la luna y han caído también hace muy poco, con el solsticio de invierno, cayó una nube, una lluvia de estrellas, nada más que nosotros no lo pudimos ver. Pero usted, si ve las informaciones de la NASA y los organismos encargados de estudiar el universo, se va a dar cuenta que ocurrió este fenómeno este año. Es increíble cómo estos eventos que son mencionados en la Biblia se están dando o están pasando con más continuo, ¿no? De una forma más breve, de una forma más recurrente se están dando. ¿Qué será que Dios nos quiere dar? Porque saben, cuando hablamos de los astros, de los seres celestes, estamos hablando de que Dios en su palabra, dejó establecido estos elementos como señales de eventos que Él iba a realizar, de situaciones que iban a presentarse. De hecho, el pueblo de Israel siempre estaba pendiente de la luna, incluso del sol, porque ellos, las épocas, las cosechas, etcétera, etcétera, siempre lo relacionaban con los movimientos de la luna y hasta el día de hoy. Todos decimos que cuando hay fenómenos lunares, el mar se altera y hay una serie de fenómenos, ¿no? Yo no sé mucho de eso, pero realmente Dios estableció las grandes lumbreras como señales de algunas profecías que Él ha dejado y que tienen que suceder. Pero entonces hoy vamos a estudiar lo que es el cuarto sello.
Interesante. Así es que dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo amarillo, interesante. Estos símbolos los vamos a descubrir ya, qué significan. Y el que lo montaba, dice, tenía por nombre muerte. O sea, el amarillo significa muerte, básicamente. Cuando una persona se está poniendo medio amarillo hay que ponerle atención, está por morir. Y el Hades le seguía, dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, 7 y el versículo 8, ¿verdad? Así que el cuarto sello es introducido por el cuarto viviente que era semejante a un águila según Apocalipsis 4, 7. En la Biblia, el águila es símbolo de persecución y muerte al mismo tiempo. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio 28, 49, también en Job 9, 26, de igual manera en Habacuc, capítulo 1, versículo 8, y en Mateo 24, 28, lo mismo que Lamentaciones 4, 19, mucha información, ahí nos va a hablar qué significa el águila. Así que la iglesia personifica ahora la muerte de manera criminal. Su jinete tenía por nombre, dice, muerte, y el Hades, o sea, la tumba, le seguía, según Apocalipsis 4:8. Así que la iglesia se volvió opresora. Interesante, la iglesia se volvió opresora y perseguidora contra todas las personas sospechosas de herejía. Estamos hablando, mis queridos amigos, hermanos, de la iglesia que se desarrolló durante la época de la iglesia de Tiatira, desde el año 538 y al año 17. ¿Qué queremos decir con esto? Hemos venido estudiando que las iglesias representaban periodos de tiempo donde la iglesia de Dios se desarrolló. Básicamente las profecías, por ejemplo, de las iglesias nos hablaban de la gran apostasía de la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos algo lindo, interesante, donde podemos descubrir hoy en día, a través del relato bíblico de la historia, cómo se desarrolló la iglesia de Dios desde el mismo momento que se estableció, que el Señor Jesús la estableció. Recordémonos que la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, que en este caso representaba el primer sello, está representada entre el año 31 y el año 100. Una iglesia apostólica pura, limpia. De hecho, la descripción lo mencionaba. Del año 100 al año 313 fue la iglesia que fue perseguida por el Imperio Romano. Pero del año 313 al 538, que estaba representado por la iglesia de Pérgamo, es la iglesia que se unió al Estado. Y fue aquí donde se originó la gran apostasía. Desde aquí en adelante es cuando nosotros debemos de ponerle interés. Porque en este momento fue cuando surgió lo que se le llama hoy la iglesia apostólica, católica, apostólica y romana. ¿Romana por qué? Porque bueno, era apostólica y después cuando se unió al Imperio Romano se volvió romana y fue aquí donde las apostasías y herejías ingresaron a la iglesia. Incluso lo que estamos hoy casualmente es el sábado, no sé cómo le llaman, sábado de gloria o yo ya se me olvidó esto de la Semana Santa. La Semana Santa no tiene nada que ver, la Semana Santa que hoy en día nosotros celebramos no tiene nada que ver con el evento que Jesús celebraba, ¿no? En la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que ese era básicamente el por qué muchos hoy aducen que hay que celebrar la Semana Santa. Pero saben, la Semana Santa de hoy en día no refleja ese evento que se realizó hace miles de años. Simplemente la Semana Santa fue introducida como uno de los mandamientos de hombres que el Imperio Romano traía desde hace mucho tiempo. Fueron creencias paganas que se incorporaron al cristianismo cuando éste se mezcló
¿verdad?, con el Imperio Romano. Eso sucedió más o menos desde el año 513 hasta nuestros días. Y hoy usted puede ver cómo en todo el mundo occidental básicamente se celebra lo que es la Semana Santa. ¿Pero qué se celebra? ¿Por qué? Y la forma como se celebra. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el conejo, los huevos y tantas cosas que se celebran hoy en día? No, son conceptos paganos que se han incorporado a lo que se le llama Semana Santa, que en realidad de Santa no tiene absolutamente nada, porque es la fecha, así como la Navidad, cuando los seres humanos se entran en una época de libertinaje, de excesos y de situaciones vergonzosas. Usted ve como a la gente a divertirse, a tomar, a beber, a ingerir drogas, a bañar, y una serie de situaciones que están muy alejadas de los aspectos espirituales. Es más, es la época cuando las personas menos se acuerdan de Dios, menos se acuerdan de Jesús, menos se acuerdan que Jesús fue crucificado. Nada que ver absoluta. ¿Y los huevos de dónde vienen? Los huevos de Pascua. Todos tienen origen pagano y fueron incorporados al cristianismo. Es interesante. Suena un poquito difícil, es duro escucharlo, pero es la verdad. Por eso el Señor en Apocalipsis nos dice: salid de Babilonia, pueblo mío, porque la mayor parte de las tradiciones que hoy se practican en el mundo son prácticas que tuvieron origen en pueblos paganos como Babilonia, como Medo-Persia, de los mismos griegos y del Imperio Romano también. Más adelante, ya en el sello número 6, nosotros vamos a estar hablando un poco más de esta situación. Pero ¿qué pasa? La iglesia se volvió opresora. La iglesia, la misma iglesia que se unió al Imperio Romano, era perseguida anteriormente, pero ahora se volvió perseguidora contra todas las personas sospechosas de herejía. Queremos decirle, mis queridos amigos, que el sello, el cuarto sello, representa básicamente la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira está representada básicamente entre los años 538 al año 1517. Durante toda esta época, recordemos que el año 1538 es cuando ascendió al poder mundial la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esta época estuvo gobernada espiritualmente y políticamente por el vicario de Roma, por el Papa, por el papado, el sistema papal. Aquí fue donde surgieron las mayores persecuciones. Ningún poder, llámele político, militar, fue tan grosero y tan infame y tan drástico como lo fue la persecución de los cristianos en este entonces por la Iglesia Católica hacia cualquier otro grupo. Fue increíble. Nosotros más adelante estaremos narrando, y en las iglesias lo hicimos también, cómo cristianos perseguían a otros cristianos por simplemente disentir o no estar de acuerdo con lo que estos hablaban o decían. Así es que esta iglesia de Tiatira, o el cuarto sello, por eso nos habla con razón, nos está hablando. Escuche lo que dice el cuarto sello. Es impresionante lo que nosotros podemos leer en esta profecía. Dice, déjeme irme de nuevo, en el capítulo 6 y el versículo 7, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decían: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre la muerte, y el Hades le seguía. Es impresionante. La muerte, morir en ese tiempo, de repente para los hijos de Dios era lo más común, porque ellos empezaban a exaltar, a vivir la vida que Jesús les había anunciado. De hecho, en primera instancia, los seguidores de Jesús, a Jesús se les decía el camino, del camino. Por eso el Señor Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todos aquellos que decían ser del camino,
a todos los cristianos y que practicaban la fe pura de Jesús, eran eliminados por los hermanos paganos. Y dice, muerte, un caballo que tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, oiga bien, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es impresionante cómo en esta época los cristianos eran masacrados, eran consumidos por los leones, por la espada. La misma batalla de San Bartolomé. Hoy en día nosotros estamos, se dio a conocer la gran noticia de la catedral Notre Dame. No sé, muchos le dicen diferente, que significa en francés la casa, la iglesia de Nuestra Señora, ¿no? De la Virgen, básicamente, ¿no? Pero sabemos que la Virgen no tiene casa. Fue otra de las creencias que se incorporaron al cristianismo ya con el tiempo. Es interesante cómo esa catedral tiene una historia impresionante. Notre Dame, la catedral que se quemó en parte hace la semana pasada, esta semana en Francia, encierra una historia impresionante. Por eso es una de las catedrales más famosas y más visitadas por los turistas en el mundo entero. Allí se levantaron y se hicieron tantas leyes, se levantaron tantos emperadores, se juramentaron tantos grandes personajes de la historia del cristianismo, pero estamos hablando de un cristianismo pagano, que realmente tuvieron que ver con el mundo entero, con el funcionamiento y el comportamiento del mundo entero. Este lugar, Notre Dame, es una catedral histórica, centenaria, por decirlo así, y por eso es que usted ve que el día de hoy se calcula que su reconstrucción costaría unos 2.000 millones de dólares, del cual ya tiene la mitad recogido. Es un lugar que mayormente las personas adineradas tienen mucha acercamiento emocional, espiritual, y por eso ellos están dispuestos a soltar cualquier dinero que sea con el objetivo de volver a reconstruirla. Entonces, el séptimo sello nos habla de esta época, de la época 538 al año 1575 más o menos, ¿verdad? La iglesia se volvió opresora y perseguidora contra todas las personas sospechosas de herejía, ya sean judías, protestantes, brujas, espiritistas, etcétera, etcétera. De esta manera comenzaron sus terribles inquisiciones que duraron siglos, muchísimo tiempo. Además, sembró la muerte por donde quiera durante y mediante sus guerras religiosas e inquisiciones, que duraron, como les dije, siglos. Sembraron la muerte por doquier contra todos aquellos que no estaban de acuerdo con como ellos pensaban. Incluso los musulmanes fueron arrasados en estas tremendas guerras, ¿no? Fueron guerras que se libraron terriblemente contra personas que no estaban de acuerdo con lo que pensaban los cristianos de la época. Así que decenas de millones de personas perdieron la vida mediante estas diversas guerras, matanzas terribles, violentas, que realizó el Vaticano. Esto es historia. A veces es un poco difícil de decirlo, pero fue así. ¿Y saben lo interesante de todo esto? Y la palabra en Apocalipsis nos dice que la herida de muerte a la bestia se iba a curar. Cuando hablamos de bestia, estamos hablando de un poder político espiritual. Dice que esa bestia, que ese poder iba a sanar su herida y de nuevo iba a iniciar la persecución mundial, ahora sí, en el mundo entero. De eso lo estaremos viendo más adelante. Así es que, inicialmente, el Mesías peleó por la iglesia.
Recuerde cómo apareció sobre el caballo blanco del primer sello cuando la iglesia cristiana estaba en su época apostólica y bajo la persecución del Imperio Romano. Pero desde que la iglesia se unió ilícitamente, como mencionábamos, al poder político romano y se popularizó, la iglesia consideró su derecho pelear por el Mesías. La mentalidad de la iglesia fue cambiando progresivamente. La acción terrenal de abajo reemplazó la revelación celestial de lo alto. Y la iglesia usurpó, hay que decirlo, el lugar de Dios al intentar hablar y actuar en su nombre. Pero lo que sembró realmente fue la intolerancia, la tiranía. Hoy en día se menciona mucho este nombre con muchos gobiernos tiranos, y la persecución. Así que de esta manera su mentalidad imperialista, podríamos decirlo así, porque ellos querían conquistar, así como el Imperio Romano conquistaba medio mundo, la iglesia también quería diseminar su imperio religioso político por todo el mundo, y lo logró. Lo estamos viendo en nuestros días. Reemplazó la preocupación evangélica de proclamar y transmitir el amor y la misericordia divina, ¿verdad? La violencia y la opresión son consecuencias naturales al apoderarse del rol de Dios. Vamos a hablar de 3 usurpadores contra un verdadero, que es Jesús. Es interesante analizar la decadencia en la secuencia de caballos. Primero viene un caballo blanco, ¿se acuerda? Que en este caso representaba la iglesia de Éfeso, un caballo bueno y positivo. Lo blanco tiene que ver con santidad. Seguido por 3 caballos de diferentes colores, rojo, negro y amarillo, que es el que estamos estudiando, que son malos y negativos. Hasta los colores nos dicen realmente qué es lo que representa, ¿no? Cuando a usted le dicen mi algo negro, usted no piensa en algo positivo. Y cuando hablamos de rojo y cuando hablamos de amarillo, lógico, los colores representan algo, ¿saben? Entonces, rojo, negro y amarillo, que son malos y negativos con violencia, engaño y calamidad. Apocalipsis 6, 2, 4, 5 y 8, en estos versículos nos habla. Siempre viene primero lo puro y lo original. Así pasa siempre. Lo original y lo divino. Y entonces lo impuro y la falsificación diabólica. Eso le sigue. O sea, en este mundo las cosas van de mal en peor. Todos lo sabemos. Es una realidad. Y la estrategia 3 contra 1, mayoría terrenal contra minoría celestial, se da siempre. Aparecen diferentes escenarios proféticos de la palabra de Dios. Encontramos, por ejemplo, la falsa Trinidad. Usted sabe que Dios tiene una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, del cual es muy contraatacada, es muy atacada hoy en día. Así que en la triple constelación babilónica del fin, conformada por el dragón, la bestia y el falso profeta contra Dios. Eso nos dice en Apocalipsis, la podemos ver en Apocalipsis 16, 13, 14 y 19. Así que primero fue Jesucristo quien dirigió a la iglesia en la fase inicial, la iglesia de Éfeso y el primer sello. Pero entonces otros jinetes usurparon su lugar. Mire qué interesante. El diablo, como yo les dije, siempre que Dios inventó o hizo algo, él quiso inventar otra cosa. Así como el primer jinete representa el verdadero evangelio, los 3 jinetes siguientes representan el falso evangelio y su actuar soberbio, bélico y perseguidor. Es por eso que encontramos en las iglesias proféticas, como le dije, Pérgamo, Tiatira y Sardis, la iglesia de la apostasía, del anticristo y de la persecución. ¿Qué pasó después de la gran persecución medieval en el holocausto hitleriano, por decirlo así, de Hitler?
todos recordamos la furia antisemita, ¿no?, de Adolfo Hitler durante su holocausto, cuando asesinó en su genocidio a casi, oiga bien, 7 millones de judíos. ¡Qué terrible! Usted se imagina, si 10 personas, la muerte de 10 personas es una catástrofe, imagínese 7 millones. Es impresionante, mis queridos hermanos. Esto ha quedado en la historia y por supuesto tiene que ver con la profecía bíblica. Pocos saben que fue la continuación de menosprecio y persecución de los judíos por parte de la Iglesia Católica Romana, de la cual el Vaticano se hizo cómplice con su silencio. De hecho, en el pontificado del Papa Juan Pablo II, todos vimos y escuchamos esas palabras pidiendo perdón. No estamos inventando, mis queridos amigos. Usted puede irse al internet y puede ver el perdón del Papa Juan Pablo II a todos los judíos por haber haciéndose o aceptando de que la iglesia masacró y eliminó a tantas personas. Es increíble. Y como les dije, ese mismo espíritu, según la profecía bíblica, se habrá de levantar o habrá de resurgir en los últimos días. Hitler dijo a 2 obispos católicos que sus intenciones eran hacerse cargo y finalizar la obra letal de la iglesia contra los judíos. Esto está escrito ahí en Hitler's Table Talk, citado en Rosemary Rutter, Face and Frachtside, en New York, 1974, página 224. Ahí lo puede leer usted. Es triste pensar que la verdadera fuente de inspiración de Adolfo Hitler fue la orden de la que hoy le llamamos los jesuitas, la misma a la que pertenece, por ejemplo, el Papa actual. Interesante. Esa fue la fuente de inspiración de este sanguinario asesino como lo fue Hitler, el papado y la Iglesia Católica Romana. Él lo decía claramente y existen esos escritos. Veamos algunos hechos importantes. Por ejemplo, el 3 de mayo de 1945, el día en que murió Hitler, día muy recordado, la prensa de Franco, el dictador español, publicó la siguiente declaración. Adolfo Hitler, decía, hijo de la Iglesia Católica, murió mientras defendía el cristianismo. Más adelante decía, sobre sus restos mortales ya yergue su victoriosa imagen moral. Con el triunfo del mártir, Dios le da a Hitler los laureles de la victoria. Oiga, qué interesante. O qué terrible, podría decir yo, escuchar esta declaración. Los laureles de la victoria. Sabía que en los corintios, en la época de los corintios, los que participaban en las grandes carreras, ¿no?, de atletismo, muchos de ellos no vaya a creer que corrían por un premio de $100,000 o un trofeo. No, ellos simplemente les ponían una coronita de laurel a la que hacía referencia este escritor, ¿no? Hitler mismo declaró, aprendí, dice, mucho de la orden de los jesuitas hasta ahora. Nunca ha existido, dice, en la tierra nada más grandioso que la organización jerárquica de la Iglesia Católica. Yo transferí, dice, a mi partido mucho de esta organización. O sea, que él básicamente practicaba los principios que se practicaban en esta organización de los jesuitas y básicamente lo que practica la Iglesia Católica, ¿no? Otro de los escritores, Walter Schellenberg, ex jefe del contraespionaje nazi, declaró, Himmler formó la organización de la Gestapo siguiendo los principios de la orden jesuita, los reglamentos y los ejercicios espirituales prescritos por Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, que fue un
tremendo, un sacerdote, escritor católico, que inventó muchas doctrinas para contrarrestar la reforma protestante. Más adelante vamos a estar hablando de Loyola. Dice, fueron el modelo que Himmler trató de copiar exactamente, dice, de copiar exactamente. El título de Himmler como jefe supremo de la Gestapo se usó como equivalente al título de general de los jesuitas. Y toda la estructura fue una imitación casi exacta de la orden jerárquico de la Iglesia católica. Otro, Franz von Papen, otro nazi poderoso cuya participación fue fundamental para establecer el concordato entre Alemania y el Vaticano, dijo, el Tercer Reich es la primera potencia mundial que no solo reconoce, sino que pone en práctica los elementos principios del papado, decía él. ¿Y qué es un concordato? Bueno, es un acuerdo entre el Vaticano y un gobierno. En lo que respecta al Vaticano, el gobierno que firma el concordato llega a ser parte del gobierno de Dios y el Vaticano tiene el propósito de estabilizar ese gobierno y brindarle protección divina y protección internacional. Qué interesante, ¿verdad? Otra declaración de Adolfo Hitler, él dijo, personalmente estoy convencido del gran poder y profunda significación del cristianismo, decía él, porque él simpatizaba, dice, con el cristianismo, dice, y no permitiré que se promueva ninguna otra religión. Por esa razón me alejé de Ludendorff y rechazó el libro de Rosenberg. Lo escribió un protestante. No es un libro de partido, decía. Él no lo escribió como un hombre del partido. Que los protestantes discutan con él, como católico, nunca me siento cómodo en la iglesia evangélica a sus estructuras, decía Hitler. Por eso, tendría gran dificultad si tratara de reglamentar los asuntos de las iglesias protestantes, decía. De todas maneras, el pueblo evangélico o los protestantes, decía Hitler, me rechazarán. Pero ustedes pueden estar seguros, decía Hitler, protegeré los derechos y la libertad de las iglesias y no permitiré que los toquen. Por tanto, no deben temer por el futuro de la iglesia. Fue interesante. Estaba hablando para la iglesia católica, por supuesto. Así que Hitler también usó o estuvo dispuesto a dialogar con el obispo acerca de sus puntos de vista respecto a los judíos. O sea, no vaya a creer que Hitler era un animal que solamente mataba a todo mundo. No, no, no. Él tenía su religión, él tenía sus puntos, tenía sus principios y como hemos visto los basaba, básicamente él se practicaba lo que era la doctrina católica, practicaba sus consejos, especialmente simpatizaba mucho con lo que fue esta organización de los jesuitas, que más adelante vamos a hablar un poco. Decía Hitler que estuvo dispuesto a dialogar con el obispo acerca de sus puntos de vista respecto a los judíos. En cuanto a los judíos, decía él, solo estoy siguiendo la misma política que durante 1500 años ha adoptado la Iglesia Católica. Al considerarlos peligros, dice, al considerarlos peligrosos y confinarlos a guetos, etc. Porque ella sabía, dice, cómo eran ellos. No pongo la raza, dice, por encima de la religión, pero en los representantes de esta raza veo el peligro para la iglesia y el Estado. Y tal vez, dice, yo esté prestando un gran servicio a la cristiandad. Interesante. O sea, según él estaba prestando un gran servicio al eliminar a un montón de judíos que no querían aceptar la doctrina cristiana, porque usted sabe, los judíos tienen su religión, ellos no creen según ellos en varios dioses. Ellos creen que solo hay un solo Dios y que solo a Él debemos de adorarle. Así que Hitler siguió simplemente el ejemplo que le habían dejado sus ilustres doctores de la Iglesia Católica Apostólica Romana,
que dijeron entre muchas otras cosas lo siguiente acerca de los judíos. Interesante. Decían los líderes católicos de la época: abajo con el judío Juan Crisóstomo, era uno de los líderes de la iglesia. San Basilio decía: peor que el mismo demonio son los judíos. Y otro de los personajes conocidos fue Atanasio. Decía: dos clases de humanos, los cristianos y los judíos, la luz y las tinieblas. Agustín de Hipona decía: basura revuelta. Todos estos son citas, valga la redundancia, citadas por el gran historiador Karl-Heinz Deschner. En el siguiente tema, pues analizaremos el quinto sello del Apocalipsis y veremos, oiga bien, cómo Dios reacciona frente a tantos abusos y tantos crímenes cometidos sistemáticamente a lo largo del siglo mediante aquella institución cristiana que dice ser la que representa a Dios en la tierra. De hecho, ellos nos dicen los separados. Este concepto a cualquiera lo pudiese sorprender, pero a uno que estudia la profecía y la palabra de Dios no me sorprende. Realmente, cuando nosotros hablamos de quién se separó de quién, podemos decir que la Iglesia Católica es una iglesia histórica. Y yo debo de aceptar, aunque vaya en contra de la opinión de muchos, que sí realmente fue iglesia de Dios en su momento. Pero desde el mismo momento que la iglesia de Dios se mezcló con el paganismo, dejó de ser iglesia de Dios. Eso hay que aceptarlo. Eso es claro, la historia lo narra, y por eso es que nosotros vemos o sucedieron tantos acontecimientos terribles como estas persecuciones. El pueblo de Dios no está supuesto a perseguir, ni a matar, ni a quemar, ni a echar a los leones a sus hermanos que disienten como piensan. Queridos amigos, no hay tal separación. Los cristianos nunca se separaron de la iglesia de Dios. La iglesia fiel de Dios nunca se separó de Dios. Jamás. Ellos siguieron el camino que Dios les mostró, siguieron el camino de la apostasía. La profecía decía que la mujer iría al desierto. Oiga, si la iglesia católica es la iglesia de Dios, ¿dónde la vimos en el desierto? ¿Dónde la vimos bajo persecución? Al contrario, la iglesia de Dios iba a ir al desierto y la tierra la iba a abrigar. Todos estos son símbolos que nosotros más adelante vamos a estar aclarando. Pero la iglesia de Dios iba a huir, iba a caminar desesperada porque iba a estar siendo perseguida por esa tremenda bestia que nos hablaba Daniel 7 y que representaba el imperio romano. Es interesante porque cuando vemos la estatua de Nabucodonosor, y ya estamos terminando, vemos que al final del tiempo iba a haber un imperio de hierro mezclado con barro. Cuando nosotros estudiamos estos dos elementos, nos damos cuenta que el hierro, por supuesto, estaba claro, representaba el imperio romano, y que el barro siempre tenía que ver con religión, con iglesia, con seres humanos. O sea, en otras palabras, la iglesia se iba a unir al barro, y esta unión iba a ser apostasía, iba a ser persecución, iba a ser en contra de la voluntad de Dios, iba a ser idolatría, iba a ser prostitución. Porque la iglesia iba a dejar a su esposo, a Cristo, y por eso Dios le llama fornicaria. Dios la pone en un lugar terriblemente, es una palabra que no nos gusta escucharla, pero es bíblica. Iba a venir la fornicación, la apostasía. Y es ahí donde terminó la iglesia de Dios. Pero saben, como siempre, hay hijos de Dios que se mantienen firmes. Pocos, pero se mantienen firmes. La misma historia pasará en el último tiempo. Por eso, el Señor nos invita a salir de Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Es todo un sistema
en el mundo entero, que yo me cansaría, pasaría todo el tiempo hablando de cuáles son las características y cuáles son las cosas babilónicas en las que estamos metidos. Incluso yo mismo puedo estar metido celebrando o haciendo cosas que tienen origen pagano. Por eso Dios quiere que nosotros vayamos a su palabra, nos iluminemos, busquemos la información para darnos cuenta que realmente estamos viviendo vidas que no agradan a nuestro Dios, porque estamos en Babilonia y necesitamos salir de ella, porque de lo contrario las plagas que se anuncian que van a caer, pueden caer sobre nosotros. Porque es cierto, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si nosotros hemos decidido abrazarnos y sujetarnos del pecado, nos va a llevar, nos va a devorar la ira de Dios. Que Dios nos pueda levantar, inspirar y poder investigar más estas cosas, mis queridos amigos. Y por eso hemos decidido estudiar el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en los últimos días, para los últimos días. Dios quiere despertar a su pueblo para que éste vuelva nuevamente a las sendas antiguas y pueda exaltar su nombre en el último tiempo, en el mensaje de los 3 ángeles, y pueda dar a conocer la verdad tal y cual es en su palabra. Que Dios nos pueda bendecir, mis queridos amigos, hermanos que nos ven. Comparte estas transmisiones, nosotros nos vamos a agradecer muchísimo. Un saludo para Rosita, Elena, allá en España nos está viendo. Y también a mi prima Rosa y también a mi hermana que nos ve allá en Honduras. Un abrazo y un beso. Cuánto les amamos. Gracias por estar con nosotros. Es lo que podemos ver acá. Hay muchas personas que escriben, pero yo los veo hasta después. Pero como quieran, en el próximo programa o durante la semana yo estoy allí respondiendo a algunos de sus mensajes. Mis queridos amigos, hermanos, gracias por habernos escuchado, visto a través de Facebook. Recuerden, estamos aquí todos los sábados. Probablemente la siguiente semana tenemos un compromiso. Vamos a salir de la ciudad y no estaremos acá para seguir con la quinta iglesia. Pero con seguridad, si no estamos aquí el próximo sábado, vamos a estar la semana que sigue, ¿verdad? Así que les mando un abrazo muy cordial y vamos a tener muchas sorpresas más adelante. Así es que síganos, por favor. No se sienta ofendido si en ningún momento nosotros hemos hablado, hemos herido sus sentimientos, sus susceptibilidades. Pedimos perdón, pero la palabra de Dios dice que y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. A veces para conocer la verdad, a veces nos tenemos que lastimar. La verdad, cuando es dicha, no siempre cae de la mejor forma, pero saben, la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y cada vez que usted abraza la verdad, está abrazando a Cristo y está abrazando la salvación que solo en Él podemos encontrar. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos. Nos veremos la próxima o la siguiente semana, si Dios así nos lo permite. Un abrazo para todos en todas partes, y hasta pronto. Que disfruten de este fin de semana. No se meta en aguas profundas porque hay peligro de ahogarse. Un abrazo. Hasta pronto.